Amados, les bendigo, mis amadas, hermosas, preciosas, divinas, las niñas de los ojos del Señor. Eso dice la palabra, eso no lo inventa Mira. Dice la palabra de Dios, ustedes son la niña de mis ojos. Eso no lo dice Él porque nos ama, no porque tú te lo mereces, no te creas pues tanto. No, yo ya soy la niña de los ojos de Dios, sí, pero porque por gracia, por amor, por la forma de cómo Él nos ama, pero no porque no lo merezcamos. Yo siempre he dicho que todo lo que tenemos lo tenemos por gracia. Vamos a hablar un poquito de la complicación, que el Señor le encanta las personas complicadas. Fíjense ustedes que yo me pongo a ver que Él tenía que haber sacado a Josué desde Egipto, haberlo traído a Él con el pueblo. Recordemos que Josué fue el que quedó después de que murió Moisés para llevar el pueblo de Israel a la tierra prometida. Y dice la palabra que le obedecieron en todo el tiempo el pueblo de Israel a Josué. Pero ¿qué pasó? Nosotros a veces, muchos somos apartados, despreciados, porque somos complicados. Yo soy una persona muy complicada. O sea, la gente me tiene por complicada, porque soy una persona que no me siento ser una mujer deshonesta. Yo soy una mujer muy honesta. Yo no hablo más de lo que tengo que hablar. Si yo a ti te digo que a mí me hicieron esto es porque me lo hicieron. Si yo a ti te digo que a mí me dijeron eso es porque me lo dijeron. Yo no tengo por qué inventarme nada. Y eso ha sido el problema y por eso me tratan de chismosa. Me han tratado mal, pero porque yo digo lo que es. Y yo me pongo a ver que por eso, por estas cosas tan complicadas de mi vida, quizás no soy muy apetecible entre la humanidad. He sido bastante golpeada, pero ¿saben qué pasa? Yo me pongo a ver que al Señor le encantan los complicados. Fíjate, hay gente que se pone a decir, que piensa, ¿por qué la palabra dice esto? ¿Por qué esto y por qué lo otro? Cuando ni tú ni yo somos nadie para cuestionar, a Dios y mucho menos a la palabra que es nuestro Señor Jesucristo. Yo le tengo mucho temor a la palabra, no miedo, le tengo temor de hablar de ella lo que no es. Yo veo que mucha gente hacen debates. En internet encontrás debates de evangélicos con sacerdotes, con las congregaciones religiosas, en debates, y el uno se dice y el otro se dice, y cogen la palabra como si fuera un balón. Y así mismo pasa conmigo. Cuando hay algún motivo de discusión, cogen la palabra. No sienten vergüenza, no sienten temor de meter la palabra en una discusión. Y yo le tengo a esto mucho temor, porque yo pienso que es la palabra viva, que es Jesucristo vivo, es que Jesucristo murió y resucitó. Entonces, y al abrir la palabra, este es nuestro Señor Jesucristo hablándonos. Entonces yo me pongo a ver cómo le gusta al Señor la gente complicada. Él conocía el corazón de Moisés. Él sabía que Moisés era complicado, pero lo llamó su libertador. Date cuenta que cuando le llama, Moisés dice, no, es que yo no puedo. Muy lindo, me parece muy lindo todo lo que usted va a hacer conmigo, pero no puedo porque yo soy torpe de lengua. Pero los estudios dicen que él era torpe, pero cuando estaba nervioso, se le enredaba un poco la lengua. Él era una persona que era bien estudiada
Él lo habían levantado en Egipto como los hijos del rey. Él había estudiado y tenía sus buenos estudios y sus buenas costumbres de Egipto, de los egipcios. Eh, entonces, recordemos que el Señor le llama a su líder y no escogió sino a este complicadito. Entonces, y a pesar de ser complicado, el Señor le gusta a esas personas complicadas y aquí está una complicada. Pero yo creo que más que complicada es porque decimos las verdades, ¿verdad? Porque ese es el problema que la persona complicada como Rosmira no se carga a nadie, ni le carga a nadie, ni le gusta que le carguen a ella. Yo digo lo que tú me dijiste, tú me trataste mal, con tus palabras, esas mismas palabras las digo. Y muchas personas me tratan mal por eso. Pero es porque claro, hay gente que se traga las cosas, yo no me las trago. Mas, sin embargo, que así complicada y todo, el Señor es poderoso en su misericordia y aquí estoy. Y entonces, viendo el complique de Moisés, sabiendo que el Señor podía haber sacado el pueblo de Israel con Josué, que no fue complicado, él se escogió a Moisés. Y aquí encontramos una palabra que dice en Deuteronomios 3:25, leámoslo desde el 24, dice: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tus siervos tu grandeza y tu mano de poder, tu mano poderosa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Pase yo te ruego, vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte, y en el Líbano yo quiero entrar. Aquí dice la palabra, en los estudios dicen que 600 y pico de veces Moisés le rogó al Señor que le dejara entrar a la tierra. Y el Señor no le dejó. Y se nota, porque aquí en la palabra se nota, los estudios son así, los estudios bien profunditos son así, y se nota, aquí nos da más o menos una parte de clave para que veamos que no es mentiras, dice en el 25, y le dicen en el 26. Esto se lo está contando Moisés a Josué. Vea, yo les voy a explicar este trocito. El capítulo 1 de Génesis está toda la historia de nuestro Señor cuando empezó a la creación de todo, ¿verdad? Ahí está, y creó a Adán y a Eva, dice que los creó a imagen de Dios, a imagen de Él les creó y les dijo que se debe multiplicar y fructificar y toda la cosa, y ahí están ellos como los Adanes, ¿verdad? Pero en el capítulo 2 dice que viendo él que estaba solito, recordemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El resumen, el capítulo 1 cuenta lo que él hace, pero en el capítulo 2, da el resumen completo de lo que pasó en el capítulo 1. Y así mismo es aquí en Deuteronomios. En Deuteronomios está el resumen de todo lo que pasó en el capítulo, en Números. Entonces, está aquí todo el resumen de lo que sucedió en el desierto, que fue escrito en el libro de Números. Entonces, aquí en Deuteronomio le está diciendo él, esto se lo está contando él a Josué. Le dice cuántas veces que le rogó al Señor, y entonces dice, pero Jehová se había enojado, le dice, en el 26, dice, pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo, Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Recordemos que yo esto se los había mandado en un estudio que hacemos en la mañana, en el pan de la mañana. ¿Qué pasa?
El Señor siempre nos da promesas y no las cumple. De nosotros depende ya que se cumpla. Porque bien dice la palabra que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, ¿verdad? Eso lo hemos leído, eso lo hemos leído en las Escrituras. Podríamos decir, pero es que aquí se arrepintió y entonces ¿para qué le prometió? Por eso te digo, nosotros somos responsables. Él a ti te prometió un ejemplo. Me voy a poner yo. El Señor a mí me prometió que me daría una congregación. Y yo espero esa congregación. Pero resulta que mi forma de proceder, mi forma de ser, mi forma de actuar en su presencia, de cómo yo vaya distribuyendo el tiempo en el que he sido llamada y Él me ha ido tratando, Él se está dando cuenta si yo puedo con esa congregación. Entonces soy yo la que tengo que esforzarme por obtener esa congregación. Porque si no, él viendo mi debilidad y viendo que yo no soy capaz, que no me dejo preparar para esa congregación, Él no me la da. Porque recordemos que Él promete y cumple. Y recordemos que, ¿qué ejemplo les puedo poner yo en estas? Él les prometió al pueblo de Dios una tierra donde había leche y miel, ¿verdad? Ellos todos salieron muy contentos de la esclavitud porque iban a una tierra donde había leche y miel y donde no iban a trabajar porque ya todo estaba, ya estaban los frutos, las uvas grandes, recordemos que llevaban un racimo entre dos y toda la cosa. Pero cuando vieron los gigantes, ya ellos dijeron, no podemos con esto. El Señor no les había dicho que había gigantes. Ellos tenían que entrar a derribar eso. Eso mismo pasa, que es que con la promesa que el Señor nos da a nosotros. Él nos da una promesa. Después de que Él nos la da, nosotros tenemos que trabajar para ganarnos, para que esa promesa sea cumplida en nuestras vidas. De nosotros depende. Y esta entrada de Moisés dependía de él entrar a la tierra. Por eso Él lo había puesto como líder. Y si Él como líder no fue responsable cuando el Señor le dijo que golpeara la roca y Él la golpeó. Pero ese es otro estudio que tenemos. Entonces, no lo hizo de la forma como el Señor lo hace. Estaba muy enfadado con el pueblo. O sea, Él golpeó la roca. El Señor le dijo, golpee la roca. Y Él obedeció y la golpeó. Pero estaba tan enfadado con el pueblo que Él golpeó la roca con rabia con el pueblo. Y claro, recordemos, mis amados, que yo vuelvo y les digo, la roca es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la roca. Nosotros, donde ponemos la mano, por eso es que la gente se enfada, porque yo no me dejo imponer manos, porque lo que hay aquí en el corazón del hombre, cuando impone las manos, eso pasa cuando está ministrando a ese hermano. Por eso es que yo no me dejo poner la mano de cualquiera. Y por eso se enojan conmigo. Por eso es que yo soy complicada como Moisés. Entonces, fue lo que salió de aquí del corazón, lo que le molestó al Señor que hubiera golpeado la roca. Aunque Moisés estaba enojado con el pueblo, la ofensa no salió contra el pueblo, sino que la golpeó como el Señor le dijo. Pero en medio del golpe, él estaba enfadado. Entonces se le dice aquí, pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo, basta, no me hables más de ese asunto. Entonces, ¿qué pasó? Aquí en Números 27:15 dice la palabra de Dios. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, ponga Jehová Dios de los espíritus, ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como
ovejas sin pastor. ¿Qué pensó este Moisés? Pues era el líder, él era el único, no se iría a levantar otro como él. Entonces él pidiéndole al Señor que le haga ese favor por el pueblo, porque le está amando mucho el pueblo. Pero recordemos que más que amarle, el anhelo, el deseo de su corazón era entrar con el pueblo, con este pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero como Dios es perfecto y bueno, entonces Jehová le dijo a Moisés, toma a Josué. Por eso era que allí él estaba contando, en Deuteronomio le estaba contando lo que había pasado aquí, en Números, dice. Y entonces Jehová le dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Entonces, Moisés seguro pensó que cuando le dice para que estos se queden sin pastor, que el único que les podía pastorear era él. Nadie somos indispensables, mis amados. Ni tú ni yo. Yo hoy te estoy dando a ti esta partecita de la palabra. Se va a levantar uno mucho mejor que yo. Entonces yo no puedo creer que yo voy a estar mejor que todos. Y esto fue lo que le pasó a Moisés. Moisés estaba tan confiado de que a la final el Señor le había dado a que sacara el pueblo, y aunque él se enojara y aunque él hiciera la pataleta que hiciera, él iba a entrar a la tierra prometida, pero no, el Señor no lo dejó entrar. ¿Qué pasó, mis amados? Podíamos decir, bueno, pero qué tan horrible, entonces pobrecito Moisés. No, fíjese que yo digo, qué grande es el amor de Dios por Moisés. Fíjense que después de que ya le dice que no entre y todo, él le dice, sube al monte, ya lo leímos, y fíjate en el monte por todos los lados para que tus ojos se deleiten. Para que tus ojos se deleiten y conozcan la tierra donde tú ibas a entrar, pero ahí vas a morir. Pero date cuenta que fue mejor lo que le pasó a Moisés. Por eso es que yo digo, cuando el Señor no nos da algo, es porque nos tiene algo mejor que eso. Fíjese, pobrecito Moisés, no haberlo dejado entrar la tierra prometida. Pero dice la palabra que él mismo, que cuando él murió, el mismo Dios se encargó de enterrar el cuerpo de Moisés. Eso dice el que terminó el libro, porque Moisés escribió hasta el momento donde iba a morir. De ahí para adelante ya lo escribió otro porque ya Moisés moría. Entonces el que continuó escribiendo este libro de Deuteronomios cuenta que fue enterrado, o sea, desaparecido el cuerpo de Moisés. Pero vamos a ver una cosa, mis amados. Recordemos que allá en Judas, en el libro de Judas, dice la palabra que se estaban peleando el cuerpo de Moisés. Es más, vamos a mirarlo, aunque ya se nos acabó el tiempo, pero es que a mí me gusta que queden así bien empapaditas para que no vamos a pensar, es que esa vieja sí se inventa cosas. Dice, aquí en Judas, capítulo 1, que nada más tiene un mero libro este hombre, y dice en el 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Bueno, eso otro día lo vamos a mirar. Ya si me meto ahí, ya no me da para esto. Pero démonos cuenta que entonces Moisés no lo enterraron. Moisés fue arrebatado con su cuerpo, en su propio cuerpo, porque mire que el enemigo se quería quedar con el cuerpo de Moisés. Entonces, por eso es que cuando Jesús se transfigura, aparece Moisés
y aparece Abraham. Elías. ¿Quién es el que aparece? Bueno, en la transfiguración del Señor dice que entre los que aparece Moisés. Y los apóstoles le dicen, Señor, Señor, vamos a hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otras para Elías. Claro, así es. Entonces, si era Elías, entonces, ¿qué pasa? Elías también fue arrebatado con su cuerpo, mis amados. Entonces, como ya se nos acabó el tiempo, yo lo único que quiero que nosotros aprendamos es esto, de que el Señor nos da las promesas. De nosotros depende que si las peleamos y nos las ganamos y la obtenemos o dejamos que la promesa que el Señor nos dio no se cumpla. Porque fue Moisés el único responsable de que esa palabra, de que esa promesa no se cumpliera. Así pasa en nuestras vidas, pero qué bendición sería que cuando nosotros no pudiéramos pelear por esa promesa, al menos el Señor nos llevara en cuerpo en cuerpo y alma, pero sabemos que eso no va a pasar. Entonces, como sabemos que eso no va a pasar, peleemos por nuestra bendición, por esa promesa, a la lucha, a la guerra, lancémonos a la guerra, a pelear todos los días por esa promesa que el Señor nos dio para que la podamos obtener. Que Dios les bendiga, les amo mucho.